estilo educativo va marcando también su desarrollo socioemocional. Ya ves, todo influye en el desarrollo. ¿Te acuerdas de lo del juego? Piensa en diferentes juegos y fíjate, mientras juega, el niño desarrolla su cuerpo, desarrolla su mente y desarrolla sus habilidades sociales y morales. Es un entrenamiento para aprender a vivir cada vez mejor en el mundo. Seguimos. Hacia los 7 años ya va al colegio, y esto trae cambios. El niño ansía aprender cosas nuevas, sigue con esa curiosidad por el mundo. Además, empieza a controlar esa imaginación desbordante de años atrás, y se vuelve lógico. Ahora ya no le engañamos con el juego de la plastilina. En la escuela, pero también fuera de ella, va adquiriendo más y más conocimientos y aprende a leer y a escribir. Y también conceptos matemáticos. Cada vez saben más de todo. Por otro lado, en estos años sigue creciendo, pero lo hace más lentamente. Que sea así está bien para que pueda mejorar sus habilidades motoras. Así que a esta edad ya puede hacer casi cualquier actividad. Los nuevos conocimientos y habilidades motoras le vienen bien para enfrentarse al mundo, ya que cada vez es más independiente. Y ahora que va al colegio, su mundo social se expande. Pero pasa una cosa importante, se encuentra con niños de su edad. Estos ya no se van a adaptar a él como los adultos. Con ellos tiene que aprender a ajustarse, ya que están todos al mismo nivel. Pero esto es genial para su crecimiento social. Durante esta época, de primeras, la situación ha sido perfecta. Piensan que sus padres les ayudan, que los profesores son justos y los amigos leales. Guay. Por eso son generalmente años tan felices. La cosa igual se tuerce un poco a partir de ahora. Y es que llega la adolescencia. Empieza el camino de niño a adulto, la época más difícil y estresante del proceso vital. ¿Por qué? Te lo cuento ahora. Para empezar, la pubertad. Algunas hormonas empiezan a trabajar y se produce un cambio físico espectacular. Sale vello, crecen los pechos y los genitales, cambia la voz. Pero es que encima ocurre la maduración sexual. Las chicas tienen su primera menstruación y los chicos su primera eyaculación. Potencialmente pueden ser padres. Muchos cambios en poco tiempo. Bueno, pues el adolescente emprende ahora, y con este nuevo cuerpo cambiante, un proceso de autodefinición. ¿Quién soy yo? Y todo ello para desarrollar su propia identidad. Es un proceso complicado y en ocasiones conflictivo, porque, para decidir quién soy, necesito sentirme independiente. Eso les lleva a alejarse de sus padres tanto físicamente como de sus normas y consejos, y los choques con ellos son inevitables. Entre padres y adolescentes hay conflictos. El adolescente, por tanto, pasa más tiempo con sus amigos, que le escuchan más, que con los padres, que les dicen qué tienen que hacer. Los amigos son fuente de apoyo y de información, y además compañeros de todo tipo de experiencias, la mayoría divertidas y enriquecedoras. También se despierta el deseo sexual, y se dan las primeras experiencias sexuales. ¿Y su desarrollo mental? Bueno, pues su pensamiento ha dejado de ser concreto y ahora se ha convertido en abstracto y formal. Ahora puede hacer deducciones y pensar de forma hipotética. Y así, al final de este periodo, logra obtener una identidad sexual, moral, política y religiosa. Ya está preparado para saltar a la vida adulta. La edad adulta se inicia con las habilidades intelectuales y físicas plenas. El cuerpo es fuerte y resistente. Por tanto, es una etapa de gran actividad física e intelectual. Así que es el momento de encontrar la realización personal. ¿De qué forma? Por un lado, va a buscar una profesión y desarrollarse en el trabajo. Y ¡hala!, a trabajar. Por otro lado, empieza la búsqueda de relaciones más íntimas, una pareja, para compartir metas y que sea un apoyo en la vida. Bueno, y también para la satisfacción sexual. En este sentido, pueden ocurrir varias cosas. Puede comenzar una convivencia con la pareja, puede decidir tener hijos y consolidar una familia, puede separarse y tener nuevas parejas, o continuar la vida sin un compromiso con nadie. La persona sigue cumpliendo años mientras vive de pleno su vida laboral y familiar. Sin embargo, atención, comienza el deterioro físico. A partir de los 40, se va perdiendo capacidad auditiva y visual. Los huesos pierden fortaleza y salen arrugas y canas. Consejo sanitario: fumar, beber y consumir drogas afecta negativamente en el envejecimiento. Estos cambios le hacen pensar de diferente forma. En lugar de ver los años que lleva vividos, empieza a pensar en los que le quedan por vivir. Es momento de echar un vistazo hacia el pasado y reflexionar acerca de los logros y metas que quedan por cumplir. Esto lleva a dos caminos: a revivir una especie de segunda adolescencia e intentar vivir todo aquello que no ha hecho, o al ver que nuevas generaciones van abriendo camino, a guiar, formar a los jóvenes.
Hacia los 50 años, un hito importante, la menopausia en la mujer, deja de ovular, y la andropausia en el hombre, menos fertilidad y erección. Además, se produce el llamado nido vacío. Los hijos salen de casa para hacer su vida, la pareja vuelve a vivir sola. Alrededor de los 65 años, la persona se jubila. A partir de entonces gana mucho tiempo libre, pero se pierden funciones y un rol, y eso obliga a adaptarse al nuevo estilo de vida. Muchos siguen activos durante varios años a través de actividades de ocio, cuidado de nietos, trabajos para la comunidad. Eso sí, progresivamente se va produciendo un deterioro en todas las funciones físicas y mentales. Y algo muy triste, empieza a perder seres queridos. La pareja y los amigos van muriendo. Todo ello puede hacer que la persona viva cada vez más aislada. El deterioro físico avanza y surgen las enfermedades. La persona es cada vez menos activa y más dependiente. En esta última etapa toca reflexionar sobre su vida, poder llegar a la conclusión que ha merecido la pena vivir y que su vida ha tenido una razón de ser le ayuda a aceptar la muerte, algo inevitable que está a punto de llegar. Y de esa forma se aproxima el final. En un momento dado, las actividades vitales del organismo dejan de funcionar. El corazón deja de latir. La persona muere. Muerte, ¿no? Sobre todo cuando se trata de nuestra propia muerte, la, es como un tema que decimos, no, está muy distante, más sobre todo cuando hablamos de gente de tu edad. Voy a parece que se activó todavía. Entonces, lo que le estaba mencionando, ¿no? Y más cuando se trata de gente de tu edad, ¿no? O sea, no es tan lejano, tal vez para entonces se creen formas de prolongar la vida aún más. Y en cierta medida eso no es del todo falso, porque sí, pues no, comparado a nuestros antepasados, tenemos una expectativa de vida mayor que ellos, por si acaso, ¿no? Si no creo que la mayoría sabe este dato, pero la expectativa tampoco no es hacernos inmortales. O sea, la expectativa sí ha aumentado, pero no tampoco al punto de llamarnos, no sé, inmortales o que vamos a vivir 100 años o más. Muy pocos tienen el privilegio, si es que se puede llamar privilegio también esto, de vivir más tiempo. Entonces, es algo inevitable, es algo natural y es algo con lo que vamos a tener que hablar, reflexionar en la última clase que aborde este tema, que es desarrollo humano, ¿no? Cómo enfrentar el hecho y la seguridad de que en un día dejarás de existir tú y cómo mientras eso pasa, vas a ir viendo a gente morir, gente que fue tus mejores amigos, tus hermanos, tus padres, te va a tocar hacer eso. Entonces, ¿cómo enfrentar todos esos aspectos de la vida? Y no te digo que, ah, ya se murió mi papá, qué pena, pero la vida continúa. No es así. De todas maneras, un duelo causa dolor, pero la idea es que si el duelo lo entendemos como una parte del desarrollo, hace que de alguna manera en este concepto se encuentre un mayor consuelo y sobre todo una mayor madurez. Entender que al ser seres temporales, si no trascender en los años que nos tocarán por vivir. Entonces, eso lo vamos a ver ya en las últimas etapas y en las primeras vamos a tratar de ver los conceptos más importantes sobre el desarrollo humano, ¿sí? Eh, claro, es normal sentir cierto temor sobre la muerte, ¿no? Pero te puedo decir algo, ¿no? He hablado con mucha gente de la tercera edad, llamábamos psicología geriátrica en la universidad, y no todos tienen ese temor. Y mira que están tan cercanos a la muerte. Muchos me decían, no, pero nadie me quita lo bailado. Cuando hablábamos de la muerte con, esto se llama tanatología también en algunos de estos, sobre la seguridad de que un día morirás. Y alguien decía, no, sí, pero no, ya vivió. Otros no decían eso, definitivamente. Pero había otro, un grupo relativamente considerable que decía, no, sí, pero a mí nadie me quita lo bailado. Es peor que estés siendo joven y pensando, ¿qué va a pasar cuando muera? ¿Qué haré cuando muera? Porque esos años son los que más bien debes vivir como se debe, disfrutar ese momento sin descuidar, sin perder de vista el futuro, claro está, ¿no?
O sea, pensar, claro, en el futuro, ya voy a ser un adulto y me van a, ya no me van a mantener, tengo que hacer algo, pero al mismo tiempo vivir sin atormentarse, ¿no? Existir como se debe en el momento presente. Entonces, esta decisión es importante, ¿no? Una vez yo hablaba con una persona que era demasiado alegre, era un hombre, un señor bastante alegre que tenía más o menos, ¿cuánto? 82, creo que era 82, 85 años. La cuestión es que teníamos que hablar de la muerte con ellos, pues, ¿no? Y les hicimos así un grupo, ¿y qué piensas del hecho de que, bueno, en algún momento vamos a morir, etcétera, ¿no? Y cada uno daba sus sentimientos y decía, ¿no? Sí, no pensar en eso sería mentir, pero hoy día estamos vivos. Yo pienso, cuando quiero pensar en que un día moriré, digo, pero todavía no es el momento. Un día muero y el resto sigo viviendo. Eso obviamente él lo ha sacado de un post, porque eso yo lo he visto después en un post, ¿no? Cuando Charlie Brown le dice a Snoopy, ¿no? Un día vamos a morir, Snoopy. Y Snoopy le dice, pero el resto de días no, Charlie. ¿No? Si el resto de días estaremos vivos, ¿no? El resto de días estaremos vivos, así es que algo debemos hacer con esa vida, ¿no? Mientras eso transcurre, estamos desarrollándonos justamente. Vamos entonces a iniciar este interesante tema que es desarrollo humano. Vamos a hablar de los aspectos generales del desarrollo humano y vamos a ver cómo son los primeros días, semanas, meses y años dentro de nuestro desarrollo, ¿ya? Bien, y está, entonces les presentamos lo que sería el tema. Desarrollo humano 1 es la primera de 5 semanas que vamos a ver. Veremos las definiciones, los factores del desarrollo, un concepto importante que ha venido en el examen de admisión, el periodo crítico, y la etapa prenatal y la primera etapa postnatal, que es la infancia. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Claro, eso es importante, ¿no? Definitivamente la forma en cómo tú vivas estas últimas etapas va a depender también de la responsabilidad que asumiste cuando estuviste en las primeras etapas, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen problemas de memoria, agudos problemas de memoria, pueden vincularse con muchas cosas, como una falta de sueño muy prolongado por mucho tiempo, haber estado expuestos a ciertos contaminantes por mucho tiempo, o de lo contrario, un consumo no recomendable de alcohol, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, los objetivos de nuestra clase será que vayamos a reconocer cuáles son los diversos factores que influyen en nuestro desarrollo humano, ¿ya? Que describamos cuáles son las características más resaltantes de las dos primeras etapas, la etapa prenatal y la primera etapa postnatal, que es la infancia, ¿no? Acá vemos un resumen desde lo no nato, ¿no? No nato es prenatal, ¿ya? Infante, niño, adolescente, adulto, adulto maduro y adulto mayor, ¿no? Acá en adulto maduro a veces nos da lo que decía él, lo que decía él, ¿no? A veces nos da una segunda adolescencia, decía, ¿no? Pero hay otros que más bien toman esta adultez mayor, perdón, esta adultez madura para guiar a los jóvenes, eso se llama generatividad y lo vamos a ver en una clase siguiente, ¿ya? Entonces, empezamos. Primero, ¿qué entendemos por desarrollo humano? Estaba buscando definiciones y definitivamente hay más de una definición sobre el concepto de desarrollo y también sobre el concepto de desarrollo humano. Así que vamos a abordar más de un concepto de todas maneras. Primero, para la Organización Mundial de la Salud, el concepto de desarrollo va a abarcar tanto los aspectos de maduración. Maduración se entiende como cambios a nivel del organismo, cambios obviamente producto del desarrollo, pero a nivel del organismo, ¿ya? No, la maduración no implicará tanto los cambios a nivel psicológico, ¿ya? Más va a implicar cambios a nivel del organismo, de lo físico, ¿bien? Pero en el concepto de desarrollo no solo está metido el concepto de maduración, sino también está implicado el concepto de cambios a nivel cognitivo. ¿Se acuerdan cuando vimos Jean Piaget? Pues vamos a tener que recapitular cómo se desarrollaba nuestra cognición, nuestro pensamiento, nuestro lenguaje a lo largo de estas etapas, ¿bien? Estos cambios cognitivos se van a vincular al lenguaje.
Por lo tanto, también vamos a hablar de los cambios lingüísticos, sobre todo en los primeros años, ¿bien? Luego también vamos a hablar sobre los cambios socioafectivos. ¿Cómo pasaste de depender afectivamente de tu familia, sobre todo de tu mamá, de tu papá, que no podías, no sé si a usted le ha pasado, ¿no? Cuando era niño de pronto y su mamá llegaba de la calle, que había salido, ya sea a la, al mercado, a visitar a un pariente, a su trabajo, y cuando llegaba, usted corría, no, mamá, así, ¿no? Como Marco cuando lleve a su mamá, así, ¿no? Mamá, todo feliz, ¿no? Y hoy cuando su mamá llega de la calle, ah, hola, mamá, hola, buenos días, mamá. Y esa es tu expresión, ¿no? Y si tu mamá te decía antes, tal vez, voy a irme a tu tía, o voy a irme a trabajar, o voy, no, no te vayas, mamá, no te vayas, por favor, llévame, voy a portar bien, ¿no? Y hoy día si te dice, ¿no? Hijo, voy a irme a la calle, casa sola. Es diferente, ¿no? Has cambiado un montón, tus afectos han cambiado, no es que quieras menos a tu mamá, la quieres diferente, es distinta, por eso estoy hablando de cambios, ¿no? Socioafectivos y también cambios a nivel de lo personal, temperamental, ¿no? Bien, además, esto involucra cambios a nivel de motricidad, cambios a nivel de coordinación de movimientos, tanto motricidad de precisión llamada motricidad fina, como motricidad de fuerza llamada motricidad. Eso yo te lo voy a explicar más adelante, ¿ya? Entiende entonces, hasta este punto, que hablar de desarrollo humano es hablar de un proceso completo, no solamente biológico, porque lo biológico ya te dije sería maduración, sino también aparte de lo físico, lo motriz, aparte de lo motriz, lo social, aparte de lo social, lo afectivo, aparte de lo afectivo, lo cognitivo, ¿no? Entre otras. Entonces, eso involucra el desarrollo, es todo un cambio, pero también es una estabilidad a nivel integral, ¿ya? A nivel integral, completo. Y bueno, hoy día vamos a ir explorando todo eso. La rama de la psicología que se encarga de investigar el aspecto de desarrollo humano puede tener varias denominaciones. Algunos le llaman la psicología genética, la psicología evolutiva y claro está, la psicología del desarrollo, ¿sí? Ya está. La psicología del desarrollo se define en términos, bueno, por lo menos para Charles Morris define a la psicología del desarrollo como el estudio científico tanto de los cambios que atraviesa una persona desde que nace hasta que envejece, como de ciertos procesos de estabilidad temporal, ¿ya? Muy bien. Por lo tanto, ahora sí, vamos a dar la definición de desarrollo, ¿ya? Es un proceso continuo, o sea, es un proceso que inicia cuando eres concebido y culminará cuando mueras, ¿no? Cuando mueras. Es un proceso que se da en todo momento, un proceso continuo, donde se alteran dos tipos, se van a alternar dos tipos de condiciones. Uno, estemos cambiando, porque claro, tú no eres igual hoy que cuando fuiste bebé, has cambiado física, moral, psicológica, orgánicamente, ¿sí? Pero también estabilidad, porque después de haber pasado por cambios, por un rato te mantienes dentro de ellos. Entonces, eso es la estabilidad. Que tus cambios por un rato se mantengan. Por ejemplo, tú no es que hoy día eres niño y mañana ya eres adolescente, sino ha habido un proceso en el cual por muchos años tú fuiste niño. Y hay un proceso por el cual por muchos años eres adolescente, ¿no? Todavía tú eres adolescente, probablemente, ¿ya? Profe, yo tengo 18. 18 es todavía adolescente. Para la OMS, tú eres un adolescente hasta los 19 años, por si acaso. No, profe, pero yo ya tengo DNI. De todas maneras, aunque civilmente tú ya serías un adulto a partir de los 18 años, todavía en términos de desarrollo integral, no solo civil, sino integral, tú eres un adolescente hasta los 19 años, por si acaso. Empiezas siendo un adulto ya desde los 20 años, ¿ya? Entonces, una serie de cambios, pero también periodos a largo plazo de estabilidad, ¿ya? De largo plazo de estabilidad. Ahora, estos cambios, joven, van a ser de dos tipos. Uno, son cambios cualitativos. O sea, un cambio cualitativo es un cambio que te hará pasar de un estado simple a un estado más complejo, ¿ya? Ese es un cambio cualitativo. En el desarrollo vamos a encontrar estados y cambios cualitativos y cuantitativos. Como te digo, cualitativo es cuando vas a pasar de un estado más simple a un estado más complejo.
Por ejemplo, mira, ¿te acuerdas cuando vimos el desarrollo cognitivo y decíamos, cuando eres inicio, solo reflejos que son movimientos incoordinados y sensaciones? ¿No? Solamente es eso. Pero luego tú vivas desarrollando hábitos que eran movimientos coordinados, reacciones circulares, que eran movimientos coordinados con intención de hacer algo, además. Respondía a tu mente ya la causalidad, empezaba a descubrir la percepción, la interpretación. Luego la memoria se desarrollaba a través de la permanencia del objeto. Después incorporabas el pensamiento. Con el pensamiento, el lenguaje era el medio de representación. O sea, tu mente fue cambiando de una representación muy simple e inmediata a otras representaciones más complejas, ¿no? Entonces, esos son cambios cualitativos, cambios que van de lo simple a lo complejo. Todos los cambios físicos son cuantitativos y los cambios psicológicos son cualitativos, no. Aunque predominantemente los cambios cualitativos más refieren a lo psicológico y los cuantitativos más refieren a lo psicológico, a lo físico, no siempre va a ser así. Hay cambios cualitativos que son físicos. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, la maduración. La maduración son cambios en los cuales tu organismo va a pasar de un estado en que no puede hacer nada a otro en que puede hacerlo. O sea, no puede hacer algo, pero después puede hacerlo. ¿Ya? Entonces, esos cambios hacen que tu cuerpo pueda hoy ser capaz de hacer cosas que antes no podía hacer, ¿no? Podríamos decir que ese es un cambio cualitativo porque está pasando de un estado de constitución simple a un estado de constitución física más compleja, pero es un estado cualitativo, un cambio, perdón, cualitativo orgánico, ¿no? No siempre va a ser psicológico. Ahora, pero normalmente en el examen sí te van a preguntar de lo psicológico cuando sea cualitativo, ese es un dato, ¿ya? Lo cuantitativo creo que es más fácil de deducir, ¿no? Un cambio cuantitativo es más bien no pasar de lo simple a lo complejo, sino más bien un cambio que va de menor a mayor, es decir, va en aumento. Son cambios donde se está aumentando algo, y a veces también se está disminuyendo, pero por sobre todo el crecimiento se entiende como eh, un cambio de aumento y el crecimiento es un cambio cuantitativo, ¿ya? Cuantitativo. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto pesabas hace 10 años? Imagino que el peso que hoy día tienes es mayor al peso que hace 10 años tenías. ¿Cuánto medías hace 10 años? Imagino que hoy tendrás más centímetros que hace 10 años. Podríamos decir entonces que ese es un cambio cuantitativo. Profe, y en los adultos entonces no hay cambios cuantitativos físicos. ¿Sí hay? Claro que sí. ¿Ya? Yo, por ejemplo, bueno, no tengo problema ya en decir mi edad. Ya estoy cerca de cumplir 40 años en algunos mesecitos. ¿Ya? Y yo, por ejemplo, te voy a decir, yo dejé de crecer a los 17, creo 16, y crecía poquitito cada año encima, ¿no? ¿Ya? Y te puedo decir que ya llevo más de 20 años sin estirar la altura, pero mi crecimiento no se ha detenido en otras partes de mi cuerpo, aunque quisiera la verdad, ¿no? Por ejemplo, con la cuarentena he crecido. ¿Me dejo entender? No sé si se entiende cuando digo he crecido con la cuarentena. O sea, no es que he elevado mi estatura ni mi talla, ¿no? Sino que he crecido porque como ahora dicto sentada y antes dictaba parada, antes caminaba en las mañanas y hoy día no camino porque, bueno, me da miedo, la verdad, el hecho del contagio. Este es un pretexto, creo, pero bueno, he crecido. Entonces, he crecido en contextura. El crecimiento también involucrará entonces aumento de talles, de dimensiones, ¿ya? El crecimiento es un cambio cuantitativo porque implica aumento. ¿Me dejo entender? Ya está, ya está. Entonces, son una serie de cambios, tanto cuantitativos como cualitativos, de diferentes niveles, tanto físicos, ya viste, y hemos estado explicando eso, psicológicos. Profe, y esto de los cambios sociales, un toque, voy a cerrar la puerta, ¿ya? Ya. Y esto de los cambios sociales, profesora, ¿a qué se refiere? Los cambios sociales también se van a dar a nivel cualitativo y cuantitativo, ¿no? Por ejemplo, tu radio social ha crecido definitivamente cuando eras niño. Tu primer mundo es tu madre, ese es tu universo, tu madre. Después se incorporan los demás miembros de la familia, ¿no? Después las familias extensas, las abuelitas, etcétera. Después los vecinos, ¿no? Pero tu tu familia, todos ellos
no dejan de ser también tu radio social, o sea, los otros están agregando. Este es un cambio social cuantitativo, porque va en aumento, ¿ya? Cualitativo puede ser el hecho de cómo hoy día te pones más selectivo y tu elección de amigos es más sofisticada que cuando eras niño. Me dejo entender, ese sí es cualitativo, o sea, cuando hoy día haces un amigo, no es tan simple como cuando lo hacías de niño. De niño, tu amigo era el que se sentaba a tu lado, de niño le llamabas amigo hasta el que se había metido a la saltarina contigo, o con quien compartías solamente unas horas en lo que se refiere a una fiesta, esos eran tus amigos, ¿no? Y tú les llamabas así, ¿no? Amigos. Llévate a un niño, por ejemplo, a las saltarinas y se despiden de ellos diciendo, chao, amigo, amigo, a quien conoció 5 minutos antes de que alquilaras, o 5 minutos antes cuando alquilaste esos minutos, ¿no? Y ya le llama amigo, solo por compartir eso. O los minutos previos cuando vas con un niño a comprar, a estar en la pollería, ¿no? Y en ese rato se ven, ya, le llama amigo a fulanito. ¿Tú le llamas amigo tan fácil a alguien? Tal vez tú le dices amigo por jerga juvenil, que es distinto. O sea, tú dices, no, hola amiga, dime la hora. No, pero no es de verdad tu amiga, ¿no? O sea, no la consideras tu amiga, amiga. Tu amiga tiene que tener más criterios. Para llamar a alguien tu amigo, hoy día tú dices, no, debo confiar en esta persona. Debe ser alguien que a mí me parezca agradable en su sentido de personalidad. Debe ser divertido tal vez, pues para algunos, para otros más bien debe ser maduro tal vez. ¿Me dejo entender? Entonces, estos cambios, estas selecciones también se han ido sofisticando más. Y como tu forma de hoy día hacer relaciones se está sofisticando cada vez más, estos cambios ya no son cuantitativos, son cambios cualitativos. Espero que por lo menos algo se haya entendido del concepto de cambio cuantitativo, que es o aumentar o disminuir, y cambio cualitativo, que es más bien pasar de un estado simple a un estado más complejo. ¿También? Ya está. Continuamos entonces con algunos tipos de cambios en el desarrollo. Bueno, este es un resumen de lo que ya te he dicho. Cambios cuantitativos implican variaciones en el aumento o disminución de diversas condiciones, comúnmente físicas. Por ejemplo, el crecimiento implica aumento de peso, de talla, de estatura, ¿no? Es un cambio cuantitativo, ¿no? Los cualitativos implican variaciones tanto a nivel orgánico como psicológico. En el nivel orgánico encontramos la maduración. En el psicológico, bueno, encontraríamos, bueno, lo psicológico sería los cambios que van de procesos más básicos a más superiores, ¿no? Ya en el que se pasa de un estado simple a otro más complejo, por ejemplo, el pasar del razonamiento transductivo, que era juzgar a las cosas a partir de una sola experiencia, a razonamiento inductivo, que más bien es hacer una conclusión general a partir de diversas experiencias particulares, ¿no? Ahí está. Entonces, estamos viendo algunos otros. Ahora vamos a hablar de qué influye en el desarrollo. ¿Por qué mi hermanito es distinto a mí? Si se supone que tenemos la predisposición biológica, si se supone que tenemos la predisposición ambiental, crecimos en la misma familia, pero ¿por qué es que somos tan diferentes? ¿O por qué soy diferente a mis compañeros, que se supone que pasé con ellos con los mismos profesores, pero cognitivamente yo tal vez soy más diestro o ellos tal vez son más diestros, etcétera? Entonces, hoy día vamos a hablar de cuáles son los factores que influyen en el desarrollo humano, ¿está bien? Primero empezaremos con los factores biológicos, porque son los que están presentes cuando tú eres concebido, ¿no? En tu carga genética, desde el momento de la fecundación, en esos cromosomas, ya viene esta información que va a determinar en cierta medida algunos aspectos de tu desarrollo. Vamos a ver aquí entonces el primero, la herencia. Herencia. No, no me refiero al testamento que te van a dejar con esa casa, con ese coche, con esas deudas, tal vez. No, me estoy refiriendo a la herencia biológica, a esa que es por la transmisión de genes, ¿está bien? Entonces vamos a ver aquí, es la transmisión de caracteres a través de los genes de progenitores a sus descendientes. Por ejemplo, escucha esto, el desarrollo de la inteligencia está condicionado por la herencia y en el aspecto físico el crecimiento también está condicionado por la herencia. Ojo, no te digo que si tu papá fue destacado, tú eres destacado. Lo que te digo es que el desarrollo cognitivo, ¿te acuerdas de Piaget? Es condicionado epigenéticamente, o sea, es condicionado por los genes de la especie.
Nosotros estamos condicionados a que a determinadas edades ya podamos pensar, a determinadas edades ya podamos razonar deductivamente, transductivamente. Esa es una predisposición que como especie tenemos y que quien lo ha condicionado en términos, ¿no? Lo ha condicionado obviamente la transmisión genética que tenemos, ¿ya? Pero no te estoy diciendo, ay, ya, tu papito es inteligente y seguro tú vas a ser inteligente. No, no necesariamente. Aunque algunos, como Howard Gardner, dirían que sí hay una evidencia para decir que los hijos de, por ejemplo, personas inteligentes en la matemática tenían facilidad para desarrollar inteligencia numérica o lógica, ¿no? Ahí está. Ahora, también la herencia puede condicionar otros desarrollos, y no solamente los psicológicos. Por ejemplo, el físico, ¿no? Sí, la herencia puede condicionar hasta cierto momento el desarrollo físico de las personas, ¿ya? Ahí está. Una herencia puede ser las aptitudes definitivamente sí están condicionadas por la herencia, están determinadas, de hecho, por la herencia. Así es. Ya está. Entonces, vamos a ver aquí algunos casos de la herencia. Miren acá, no sé si conocen a estos actores, ¿ya? ¿Quién es este actor? ¿Alguien lo conoce? Es un viejito, hizo Náufrago, hizo Forrest Gump, hizo Filadelfia. No sé si lo has visto alguna vez. Hay una que se llama Expreso Polar, creo también, que ponen en las Navidades. ¿Alguien sabe cómo se llama ese tour? A ver, ustedes, mis millennials. Chris Evans, dicen por acá. No, no es Chris Evans. Es un poco más viejito. Mira, mira, está viejito ya. Él tiene ahorita casi 60, 58 años más o menos. A ver, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Alguna vez has visto Forrest Gump? ¡Corre, Forrest, corre! ¿Alguna vez has visto esa? Ya. Náufrago. ¡Wilson! ¿Has visto? Náufrago. Ya, vamos a ver. Para algunos dicen sí, ya. Mira, él se llama Tom Hanks. Tom Hanks, así, ¿no? Tom Hanks. Ha hecho varias películas, muchas bastante buenas, otras, bueno. Te comento algo, la primera vez que vi actuar a Tom Hanks fue en 1986, pero esa película ya tenía algunos años, o sea, él estaba jovencito y había una película que, bueno, ya no creo que la puedas encontrar porque es viejita, que se llamaba Despedida del soltero, donde él va a casarse y imagínate, 86, él ya estaba representando a alguien que va a estar próximo al matrimonio, imagínate. Él va a casarse y le hacen sus amigos una despedida de soltero. Es una comedia, ¿ya? Y claro, él es Tom Hanks. Como te digo, ya está cerca de los 60 años. Esta foto es del 2019, si no me equivoco, 2018. No, 2019, 2020. Y ella, no sé si la conoces, ella es Mi Simpatía, ¿ya? Mi Simpatía, no sé qué, bueno, creo que la mayoría alguna vez ha visto Mi Simpatía de esta chica que parece tontita, pero termina estudiando leyes en Harvard, es una comedia también, ¿no? Disculpen si no sé pronunciar el nombre de ella, creo que René Witherspoon, algo así se llama, y fue la imagen de Avon por mucho tiempo también, ¿ya? Ya. Ella tiene aproximadamente ahorita casi 50 años. Es menos de 50, pero ya está bordando casi los 50, o sea, es mayor. ¿Bien? Ya, entonces, no, vuelvo a decirte, From, no se hereda el curso en el cual vas a desarrollar la inteligencia, ¿ya? Por si acaso. Ahí está. Ahora, ¿quiénes son los que están a la izquierda? No sé si sabes, pero yo creo que sí, ¿ya? Los que están a la izquierda, por si acaso, son sus hijos. ¿Ya? Por ejemplo, compara a él, que es su hijo, de Tom Hanks, con, si has visto Forrest Gump, compara con Forrest Gump. Forrest Gump es cuando Tom Hanks era más o menos de la edad que ahorita tiene su hijo, ¿no? Ahí está. El hijo de Tom Hanks también es actor, ¿ya? Y la que está a la derecha de Reese Witherspoon, ella, la de pelo rosa, ella es la hija de Reese Witherspoon, ¿no? Ella sí no es actriz, creo que es modelo, pero no es actriz. Sí, parecen. Lo que pasa es que tú sabes qué pasa con el mundo ¿no? Entonces, ahora vamos a comparar. Mira, ¿sí se parecen? Creo que sí, ¿no? Se parecen. Aquí en este pareceres, lo que podemos ver, por ejemplo, la forma en cómo es el rostro de ellos es muy parecido. Las orejas prominentes
son bastante parecidas. El curso de las cejas hay que tener en cuenta que, claro, como él es de edad, ya se están cayendo este curso de cejas. Y la pronunciación en las bolsas de los ojos, igual que el color de ojos, son cosas que han sido heredadas, ¿no? Ahí está. El caso de ellas también, ¿no? Ahí está, mira, color de ojos. De hecho, ella se ha afinado un poco. Sí tiene el mentón así pronunciado, pero esta parte es donde creo que se ha afinado un poco, ¿ya? Era más redondita su cara antes, ¿ya? Era más redondita. Te voy a mostrar unas fotos, ¿ya? La frente de Tom, dicen por ahí, claro, las entradazas que tiene, ¿no? Ahorita el hijo de Tom Hanks tiene 40 más o menos, ¿ya? 40 más o menos. Ya te dije que él tiene cerca de 60, así que sí, es más o menos esa es la edad, ¿ya? Ahora mira por acá. Vamos a hablar de esto. Las características no solo se heredan, por si acaso. ¿Sabes qué se puede heredar? La forma en cómo tú vas a envejecer. ¿Ya? La forma en cómo vas a envejecer. Tú quieres, por ejemplo, pedirle matrimonio a alguien porque la ves bien bonita, tu referente de cómo va a ser tu esposa en algunos años es su madre. Su referente de cómo va a ser tu esposo en algunos años es su padre. No porque su padre es gordo, mi novio es flaco. Eso pasa casi siempre cuando uno es adolescente. Los adolescentes varones tienden a ser delgadísimos, incluso cuando comen como descosidos. ¿Me lo dejo entender? O sea, tú dices, está flaquito, no come. Depende, ¿ah? Hay adolescentes que están fideíto y se tragan media refrigeradora, pero es que están en la etapa de adolescencia. Vas a ver cómo si mantiene ese apetito, vas a ver cómo va a ser de grande. Mira a su papá, tal vez es flaco acá, pero es panzoncito. ¿Ah? Entonces, vamos a ver hoy día este segundo concepto. El segundo concepto es cómo se van viviendo biológicamente ciertos cambios y estos cambios cómo están condicionados por la herencia. A eso se le llama maduración. Entonces, el segundo concepto, este factor también condiciona mucho nuestro desarrollo, es la maduración. ¿Qué es la maduración? Una secuencia de cambios biológicos, es decir, el orden de tus cambios biológicos que están programados genéticamente, o sea, la forma en cómo tú madurarás, el ritmo en que tú madurarás, depende de tu herencia, de cómo maduraron tus padres, ¿ya? Que permite que el organismo esté apto para desarrollar una función o conducta. Los procesos de maduración suelen llevar después al organismo a realizar algunas conductas que antes no. Por ejemplo, el desarrollo de caracteres sexuales en la pubertad de uno suele seguir el ritmo al que siguieron los progenitores. Acá vamos a ver cómo se veía Tom Hanks cuando tenía más o menos la edad de su hijo, ¿ya? Y cómo se veía Reese Witherspoon cuando tenía la edad de su hija, o cerca a la edad de ellos. ¿Cómo se veían? Y acá los vemos. Estamos viendo acá a Tom Hanks, casi de la edad que tiene su hijo. ¿Ya? Mira, 40 años, el hijo de aquí tenía 41. Y ahora mira a Reese Witherspoon. Mira, cómo se veía ella. Y cómo se ve su hija. Aquí ella tiene 20 años y Reese tiene 22 años en ese momento. O sea, ¿qué significa? Si te das cuenta, fíjate que la forma en cómo han cambiado, cómo han ido cambiando para la edad que tenía, es casi la misma entre padres e hijos. ¿Me dejo entender? O sea, si ya se parecían, cuando estábamos hablando de personas de distinta generación, si nosotros vemos cómo fueron cambiando, ¿no? Esto nos hace suponer qué cosa, que probablemente la hija de Reese Witherspoon, cuando tenga más o menos la edad de ella, cerca de los 50 años, tal vez va a tender a adelgazar un poco más la cara, porque antes Reese Witherspoon tenía la cara más redonda y hoy la tiene un poco más afinada. Claro que ahí ha habido un poco trabajo de ayuda de alguien, pero de todas maneras, fíjate cómo es el rostro y lo puedes ver, ¿no? Es casi como si fueran la misma persona, pero con cabello distinto, ¿no? Nada más, ¿no? El cabello de ella es rubio, el cabello de ella es como rosa, algo así, ¿no? Bueno, es cuestión de moda también. Igual vamos a ver que Tom Hanks tenía ya estas entradas que lo hicieron, bueno, a mí me gustan estas entradas, ¿ya? Y bueno, el hijo de él las tiene menos pronunciadas de todas maneras, pero también tiene entradas, por ahí lo estás viendo, ¿no? Los ojos también muy marcados, igual que acá, ¿no? Y quizás un pequeño cambio, mira, es que si bien es cierto, los tan jóvenes desarrollaron papadas los dos,
han desarrollado papadas ambos. Bueno, la cara de Tom Hanks es un poquito más engrosada que la cara de su hijo, ¿no? La de su hijo es un poco más alargada, ¿no? Entonces, yo quiero que entiendas el concepto ya no solo de herencia, que es la transmisión de ellos, ¿no? Sino que la herencia puede condicionar también en qué momento va a cambiar tu cuerpo. O sea, tú ves a tu mamá, señorita, que es gordita, supongamos, y tú estás flaquita y tú dices, yo como más que mi mamá y ella es gordita y yo soy flaquita, o sea, que yo me voy a salvar de esto. Y tu mamá te va a decir, hijita, cuando yo te tuve todavía yo era talla 28. ¿No? Cuando yo te tuve hija, ya con mi hija, yo era talla 28. Pero espérate que te llegue la menopausia, mi amor, ¿ya? Y entonces vamos a hablar, ahí te quiero ver, ¿no? Igual cuando tú veas estás comiendo, como te digo, bastante, y tú ves que tu papá, a pesar de comer lo normal, no mucho, no poco, pero come lo normal y se está empapando, engordando, y tú dices, no, menos mal que no, yo no, ¿no? O sea, menos mal que yo un ratito salgo, me juego mi pichanguita, ¿no? Y vengo y no tengo eso, y tú le vas a decir, no, yo sí voy a mantener el físico, mi cabello va a estar ahí todo el tiempo. Cosita. Los hombres pierden cabello bastante, sobre todo en estos niveles, ¿no? Uno que otro hombre por herencia no va a perder la capa capilar, ¿no? Una recomendación, pero esto es mucho herencia, sería mentirte, sería también que te cuides mucho de qué pones en tu cabeza. El uso excesivo de gorros puede interrumpir el crecimiento de cabello. No te digo que te dejará así, porque esto es herencia. Esto de las entradas es herencia, pero definitivamente sí va a condicionar cuánto cabello hay. El cantante Enrique Iglesias estaba sufriendo de pérdida de cabello porque un tiempo él tuvo el look de ponerse todo el tiempo gorro, se ponía. Y luego dejó de hacerlo porque, bueno, se está interrumpiendo el crecimiento de su cabello, ¿no? Además que él sí tiene predisposición a pérdida del cabello porque el papá de Enrique Iglesias, Julio Iglesias, tiene entradas también, ¿ya? Ahí está. Entonces, mírate en el espejo de tus padres. Ellos son tu referente de cómo madurarás, ¿ya? De cómo serás a la edad de ellos, ¿ya? Por lo menos en términos físicos. ¿Ya? Ese es el segundo factor, profesora, no me deprima. Otros dicen, no, mi mamá se ve muy bien. Pero también pregúntale a ellos si han llevado un estilo de vida sano, si no lo han llevado, porque obviamente si tú cambias el estilo que ellos llevan, vas a interrumpir hasta cierta forma, ¿no? Qué cosas o cómo vas a madurar hasta cierta forma. ¿Por qué te digo esto? Porque la segunda condición, joven, es lo ambiental. Aparte de la herencia y de la maduración, que es lo biológico, otro factor que puede condicionar que tú no sigas el curso, incluso de tus padres, el curso de desarrollo, incluso de tus padres, van a ser los factores ambientales, ¿ah? Entonces vamos a ver ahora estos factores. Por ejemplo, la sociedad, ¿no? Sin duda, el conjunto de personas con las que interactuamos van a influir mucho en nuestro desarrollo. Tus padres actúan de forma diferente probablemente a como los educaron a ellos. Y es probable que por eso puedan propiciar que tú madures más rápido o madures más lento, por si acaso. ¿Ya? Entonces, tus interacciones también determinan en mucho cómo te vas a desarrollar. Por ejemplo, no sé si has escuchado de la generación de cristal. Es algo de la que hoy día se habla demasiado, ¿no? Que ustedes son la generación de cristal, que no se les puede decir nada porque ay, se rompen, se quiebran, se ponen a llorar, dicen tal. ¿Qué tan cierto es esto de la generación de cristal o no? A veces los adultos también somos de cristal, yo les llamo a veces de grafito, porque no nos gusta cambiar nada, sobre todo los adultos que están enmarcados en los llamados millennials, ¿no? La gente de tu edad pertenece a una llamada generación Z o centennial, los adolescentes de esta generación, ¿no? Los millennials más bien son la generación previa a los centennials, o sea, los que están entre mi generación, que soy generación X, y en tu generación, que es la generación centennial. Excepto si ya llevas 22, 23, ya eres un millennial. Pues no, ahí sí. ¿Ya? Entonces, yo te voy a decir esto. ¿Cuánto influyó el hecho de que tus padres, por ejemplo, hayan vivido tiempos de crisis, ¿no? Sabemos que en los 80 la situación fue horrible, hiperinflación. En los 90 la situación no mejoró del todo, Fuji Shock. Entonces, vivimos en una etapa
en una etapa, en un periodo en el cual las privaciones eran enormes, enormes. Tomar algo era un privilegio, comerse algo fuera de la calle era de ricos, algo así, ¿no? Eh, y eso hizo que tus padres, probablemente muchos, no digo todos, se juraran a sí mismos que no harían pasar esas penurias a sus hijos. Entonces dijeron, no, no, yo tenía que compartir la ropa de mis amigos, de mis hermanos, ¿no? Mi papá me dejaba a mí la ropa de mis hermanos. Eh, si era tu cumpleaños, tal vez sí te compraban ropa, pero fuera de ese contexto, tu cumpleaños o navidades, la ropa que tú usabas era la del hermano mayor, si eras del mismo sexo, obviamente, ¿no? Fuera de eso, no. Y si no, hay veces hasta de tus primas, ¿no? La ropa de tus primas. Igual, los juguetes a veces se heredaban, si es que estaban en óptimas condiciones, ¿no? Y así pudo ser que tus padres lidiaron con eso, ¿no? Mientras que tal vez en tu caso fue distinto. Se te dio las cosas, y en muchos casos, no digo en todos, pero en muchos se te dio las cosas sin ninguna restricción. O sea, se te dio porque, fin, se te dio y ya, ¿no? Y eso sí contribuye a que tu desarrollo no haya seguido el mismo curso de alguien que sabe ganarse las cosas en vez de que se les regale por el simple hecho de respirar. ¿Me dejo entender? Tal vez por eso es que hoy día se habla de niños ninis o de chicos ninis, que significa el que ni trabaja, el que ni estudia, ¿no? Muchas veces escucho, ay, esta generación de ninis que ni trabajan ni estudian, pero hay que ser un poco críticos. El nini no se hace solo. Al nini lo crean con la crianza, justamente, con esa mala crianza, esa sobreprotección exagerada. La sociedad va a influir muchas veces en esto, ¿no? Cómo te desarrollas, cómo te vinculas con la gente, ¿no? Y entonces eso va a influir también en tu desarrollo. A ver, yo soy el último y cuando era niño jugaba con los juguetes de mi hermano. Claro, eso es algo típico. Yo fui 13 años la última. Éramos seguidos así. Año 75, el mayor es del 75 en mi familia, mi hermano mayor es del 75. Después la que seguía era del 78, después era del 80 y yo soy del 81. Imagínate. ¿Ya? Y después mis padres dijeron, paremos la máquina, ya estamos hasta aquí, estamos muy pobres, y pararon la máquina por los siguientes 14 años, 13 años, 14 años, ¿no? Entonces yo fui como la última por casi 10 años, más de 10 años, yo fui la última para ellos, ¿no? Por eso tal vez tengo psicología de hija última, ahorita vamos a hablar justo de la psicología de la hija última o el hijo último, a pesar de que no soy la última, yo soy la penúltima entre mis hermanos, pero tengo esta psicología de última hija porque por muchos años fui la nena, incluso no me gusta que me llamen Elenita, y casi todos los que me conocen me dicen Elenita por lo chiquita que soy, por lo que yo tengo 1,49 m de estatura y la mayoría dicen, incluso los alumnos dicen cuando me ven presencial, dicen, Miss Elenita, una pregunta. Sí, dime, dime qué cosa. Miss Elenita, ¿y esta pregunta es así? Complejos, ¿ya? Complejos. Muy bien, vamos a ver aquí nuestros padres, entonces, maestros, hermanos, compañeros, propician nuestro desarrollo. Sí, su más baja que mi madre, dice por acá. Sí, y algún problema. Ahí está. Una de las últimas de la fábrica, mi sí, una de las últimas, ¿no? Una de las últimas antes de que se interrumpiera la producción, como decimos nosotros. Vamos a hablar de la cultura ahora. La cultura también influye un montón, ¿no? En cómo se desarrollaban antes. Justo hoy día estaba haciendo un material que yo creo que es importante, ¿no? ¿Cuántos de ustedes jugaron los famosos juegos reglados, los competitivos cooperativos, ¿no? Porque antes cuando se hablaba de niños, inevitablemente se hablaban de estos juegos reglados. Y hoy día ya no tanto, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de esa cultura, ¿ya? A ver, ¿cuántos de ustedes jugaron los yaces, jugaron el yo-yo, jugaron el concursos de yo-yo, me refiero, no el que te hayan comprado un yo-yo de niños, sino el yo-yo, el concurso de taces, concurso de liga, ¿te acuerdas? No sé si ustedes ya jugaron la liga, era que tú te pusieras una pita con tus amigas y la gente saltara, la cometa, este,
¿Qué más? Bueno, antes se hacían concursos de cometa porque las casas no estaban. Aquí es más difícil, ¿sabes por qué? Se ha urbanizado todo y ya no se puede correr, pues, como antes. Antes sí, pues las cometas eran, pues, perdón, los barrios eran pampas y era vamos a decir, el lugar ideal para poder hacer volar, pues, ¿no? Eh, estos aparatos. Entonces, hoy día ya no es tanto, ¿no? Hoy día, si te compran una cometa, primero te la compran. Antes no te compraban la cometa, tú hacías la cometa. Agarrabas carrizo, la partías, agarraban bolsa tipo de las de basura y pabilo. Y se cruzaban los carrizos, se ponían las pitas en forma de hexágono y se unían. Y luego ponías pabilo y ahí estás, ¿no? Ese era. Y obviamente tenías espacio para correr. Hoy día, como las casas están muy juntas unas de otras, hacer volar pues estos juguetitos llamados la cometa, pues es muy, muy difícil. Casi, vamos a decir, ¿no? Es un privilegio. Y otros que las compran, no las hacen, ¿no? La experiencia era distinto, ¿no? Entonces, ¿cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de jugar el San Miguel, jugar los siete pecados, jugar el kiwi, ¿no? Así como antes, ¿ya? Jugar los siete pecados, jugar el kiwi, ¿no? Ya está. Algunos sí me están diciendo, profe, uff, qué tiempos. Pero ¿sabes qué te digo algo, joven? Tal vez eres la última generación que los ha jugado en Perú. Los nuevos niños ya casi no juegan ese tipo de cosas. Los nuevos niños, ¿qué hacen? Cumplen una edad y les regalan estas cosas. Estas cosas les regalan. Y tú dices, más chévere por un tiempo, pero le estás bloqueando otras capacidades que el juego les permitía otorgar. ¿Me dejo entender? Entonces ahí está. Probablemente ha sido uno de las últimas generaciones que ha vivido por esto, ¿no? Claro. Entonces, esto te digo, ¿sabes por qué? Porque la tecnología es parte de la cultura también. El que tu generación se haya comprado, por ejemplo, una cometa y el que mi generación la haya hecho es parte de la cultura. Mi generación la hizo porque antes no vendían cometas, así de simple. Luego tu generación la hizo porque sí vendían cometas y además necesitaban de un diseño más aerodinámico debido a que las casas se estaban multiplicando, ¿no? Mucho más. El hecho de que mi generación pues haya conocido la computadora hasta finales del siglo XX, hasta finales del siglo XX. Era 1993 cuando yo por primera vez digité en una computadora. Yo recuerdo que tenía 12 años, no, perdón, tenía 13 años esa vez, ¿no? ¿Ya? Entonces, es distinto definitivamente. La cultura también condiciona mucho tu desarrollo, ¿ya? No te digo que mi generación o la tuya va a ser más adelantada que la de ellos, porque la tecnología que ellos manejan va a hacer que ellos conozcan más para su edad que tú para cuando tenías esa edad. No sé si me dejo entender, ¿no? O sea, que ellos para los 3 años conozcan más de lo que tú conocías a los 3 años. ¿Me dejo entender? Pero al mismo tiempo va a retrasar el desarrollo en el sentido social, porque estás aislándote del mundo. Ojo, una red social no es necesariamente la mejor fuente para socializar. ¿Ah? Te estás aislando del mundo, estás, te estás manejando los afectos de una manera distinta. Hoy día los niños son más tendientes a vivir periodos de tristeza más prolongados, se estresan mucho más fácil y es entendible que se estrese mucho más fácil. Antes uno se estresaba más grande, ¿no? Vivía esto porque estos niños ya casi no salen, muy pocos salen apenas para cumplir, como se dice, ¿no? Ahí está. Entonces, exacto, eso voy, exacto, Ángel. Este cambio de cultura, esta evolución cultural, entre comillas, lo que está propiciando es que ellos, los nuevos niños, sean más desarrollados en algo, pero también menos desarrollados en otros aspectos del desarrollo, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso, ¿no? Finalmente vamos a hablar de lo personal, lo autobiográfico, cómo influye en el desarrollo, ¿ya? Ahí está, los personales o también llamados biográficos.
como te digo, hay una psicología que nos dice que nacer en un orden determinado de hijo condiciona algunos de nuestros caracteres. Esto no es ciencia, o sea, esto no es ley, a eso me refiero. Tú puedes haber sido el último hijo y haber pasado como tener la psicología de un hijo mayor. Mi hermano, el último, tiene una psicología entre de último hijo y de hijo mayor. ¿Y sabes por qué es esto? Porque mi hermano, mi último hermano, él nació en 1994, él, cuando nació, sí tuvo, bueno, se crió con nosotros y todo, ¿no? Entonces, por un tiempo sí fue tratado como el último hijo, ¿no? El último hijo, etcétera. Pero en el 97, cuando él tiene 3 años, mis padres se separan. Entonces, mi mamá se va a vivir con él y nosotros decidimos estar con papá. Mi hermano, por eso tiene la psicología mixta, como se le llama, porque él es un último hijo, pero al mismo tiempo la mayor parte de su crianza él fue tratado como el hijo único y prácticamente como un hijo mayor también, porque mi mamá trabajaba, pero vivía con él, entonces él se tuvo que aprender a cuidar solito prácticamente. ¿No? Ayer justo hablábamos de a qué edad él entraba al colegio. Él entraba al colegio a las 7, ¿a qué hora? Perdón. Entraba al colegio y él decía, yo entraba al colegio a las 7, cuando era primaria, 7:10 de la mañana. 7:10 de la mañana, ¿por qué entrabas tan temprano? Y me dice, no, porque mi mamá se iba a trabajar y me llevaba a esa hora y bueno, no vivía con nosotros. Entonces, eso condiciona en cierta medida tu forma en cómo vas a desarrollarte también, el que seas el último hijo, el que seas el único hijo, el que seas el del medio. Mucho se habla de la psicología del hijo del medio y el que seas el menor, ¿no? Eh, Hay una gran diferencia entre uno y otro, ¿ya? Por ejemplo, los últimos hijos tienden a ser, eh, no hay ley en esto, ojo que no me digas, profe, yo tengo mi hermano mayor, pero hay una tendencia a pensar que los últimos hijos no tienen tantos problemas en la crianza de sus propios hijos, perdón, los hijos mayores no tienen tantos problemas en la crianza de sus hijos porque ellos fueron prácticamente como padres desde niños, ¿no? O sea, el hijo mayor tiene lo que llaman en psicología la infancia robada muchas veces. ¿Qué es esto de la infancia robada? Como le vienen hermanos, a veces en un corto tiempo, mm, cuida a tu hermanito un ratito, hijito, mientras yo voy haciendo esto, ¿no? Y, hijito, cuida a tus hermanitos mientras yo voy cocinando, ¿ya? Y si el bebé se cae, ¿por qué no lo cuidas? Te estoy diciendo que mires a tu hermano, ¿no? Y eso es lo que llaman en psicología infancia robada. ¿Me dejo entender? Y muchos hermanos mayores lo han pasado. No te digo todos, pero a cierta medida tener esto llamado la infancia robada puede ser que estos hijos en el futuro sean demasiado sobreprotectores con sus hijos cuando ellos ya sean mayores, ¿no? Bien, el ser el hijo del medio tiene también otra psicología que, bueno, tiene que ver con que, ¿cómo te digo? Eres afortunado y desafortunado al mismo tiempo. Eres afortunado porque no te exigen tanto como tu hermano mayor, eres desafortunado porque tal vez no te prestan tanta atención como el último. Entonces, ese es el hijo del medio, ¿no? Un estudio dice que son los que probablemente tienen relaciones afectivas más sólidas en el tiempo, o sea, relación, no siempre es esto, pero muchos hablan de cómo ellos, una vez que establecen matrimonio o concubinato, tienden a estar más permanentemente con estas personas, ¿no? Las disoluciones son menos comunes en hijos de en medio. Y en el caso de los hijos últimos, bueno, tienen también esto de unos maduran, vamos a decir, en un ritmo promedio, son más abiertos a explicar las cosas, o sea, tu hermano de paseo le va a decir a tu papá, no me pegues, papá, no me gusta, me hace sentir mal y tú, ay, yo nunca le hablé así a mi papá, ¿no? Algo así. Los últimos hijos tienen esa seguridad mayor en hablar normalmente. El último hijo suele ser, sin embargo, el chiquitín, ¿no? El chiquitín. Y por lo tanto se siente a veces que debe hacer más cosas para poder estar a la altura de sus hermanos mayores, ¿ya? Entonces ahí estamos viendo algunas de las características de los
hermanos, ¿no? Y eso sí influye en tu desarrollo, por supuesto. También el que estés motivado por cosas, ¿no? O sea, alguien que está motivado por el estudio va a desarrollarse más en el estudio, creo que eso es claro. Y alguien que esté motivado por el juego se va a desarrollar más en el juego probablemente o en los deportes. Así es que eso también influye. Las experiencias particulares también. Por ejemplo, los divorcios, las mudanzas, etcétera, van a influir en tu desarrollo. La forma en cómo se asimilan las experiencias también. No es lo mismo cómo asimila una persona que otra. Este factor explica por qué podemos madurar. Aquí, por ejemplo, mira, vemos una persona que le dice a su hijo, voy a estar de vuelta a la medianoche. ¿Y esto qué implica? Que él va a tener que cuidar a este niño, ¿no? Y lamentablemente este tipo, ¿no? Este tipo de crianza, ya sea si ella es porque está trabajando o ella se está divirtiendo, pero este tipo de crianza va a hacer que estos chicos, tanto el hermano menor como el mayor, no sean, no se desarrollen en el curso normal de los niños. Y yo sé que algunos dicen, sí, pues, pero eso es injusto, sí es injusto. A veces la injusticia viene de parte de una persona y a veces la injusticia viene en el término socioeconómico, ¿no? ¿Cómo le puedes decir a una madre, no dejes a cargo a tus hijos de sus hermanos si ella es la única que sostiene la casa o él es el único, si es el padre, que sostiene la casa? O sea, habría que decir, ¿no? Y nos dicen, no, pero entonces no deberían tener tantos hijos. A veces se genera por viudez, a veces por agresión a la pareja. O sea, no podemos ser tan fríos de pensar, no, se llenaron de hijos como conejos y después, claro, los pobres niños pagan. Porque esa es la forma única que muchos tienen de pensar de por qué los padres terminan haciendo que los hijos mayores crían a los hijos, ¿no? A los hijos menores. Entonces, hay que tener una visión más amplia sobre este factor, ¿ya? Bien, ahora vamos a hablar de dos momentos decisivos en el desarrollo también, ¿ya? Uno es el famoso periodo crítico. El periodo crítico se entiende como un momento específico en el que algo ocurre y ese algo ocurre o tal vez no ocurre en ese momento y tu desarrollo ya sufre un cambio a partir de eso. Por ejemplo, en el que hay un evento tipo estimulación o no hay un evento tipo estimulación y por la falta de estimulación en ese momento oportuno, terminas por interrumpir el normal desarrollo del niño. ¿Me dejo entender? ¿Ya? O puedes promoverlo, ¿no? Tú dices, mira, es el mejor momento. Hay muchos que dicen, ¿a qué edad se puede hacer estimulación temprana? La estimulación temprana es desde que el niño es bebito hasta los 3 años. Después de eso ya no se puede hacer estimulación temprana porque se dice que los 3 años, los 3 primeros años son cruciales. Profe, pero mi hermano hace estimulación. No, tal vez tu hermano, si tiene 4, 5, 6 años, lo que hace es aprestamiento. Aprestamiento se parece a la estimulación, pero más bien el aprestamiento abarca lo que llamaríamos periodo sensible. Ahora, vamos a ver aquí, ¿ya? Entonces, recuerda que el periodo crítico es un momento específico en el desarrollo en el que si algo ocurre o deja de ocurrir, esto que ocurre o que deja de ocurrir va a influir en cómo se desarrolla alguien. Yo aprovecho los primeros momentos en que sé que estoy embarazada y digo, ya me voy a alimentar con ácido fólico. O tal vez no, sigo teniendo un estilo de vida, la misma dieta de antes, etcétera. Y eso va a influir en el desarrollo de mi hijo. No determinantemente, pero sí va a influir en cierta medida, sí va a influir. Entonces, ese es un periodo crítico. Otro periodo crítico podría ser, como te digo, el de la estimulación temprana, ¿no? El de la estimulación temprana es importante porque, ¿no? Cuando él es bebito es mejor que yo, por ejemplo, le haga escuchar música, le dé masajes, le hable, ¿no? Y después de ese periodo, lo que puedo hacer es aprovechar que si bien es cierto, ya no está en su periodo crítico, aún sigue estando en un estado de, vamos a decir, ¿no? De apertura a lo que serían los factores de aprendizaje. Como no es un periodo crítico, pero todavía hay un periodo de apertura, eso se le llama periodo sensible. Son los momentos del desarrollo en el que una persona está más abierta a ciertas experiencias, ¿ya? Este periodo es más extenso que el periodo crítico, pues abarca hasta los años incluso de la adolescencia, muchas veces, ¿ya? Aquí vamos a ver un ejemplo de contraste entre periodo crítico y periodo sensible en la adquisición del lenguaje. Por ejemplo, dice, el lenguaje tiene un periodo crítico en los primeros años de vida. Por ejemplo, desde que naces hasta los 5 años aproximadamente, hay un periodo
crítico, hay un periodo crítico para lo que se refiere a la adquisición lingüística, ¿ya? Ahí tenemos que hacerle aprender a hablar al niño, hablar con él, comunicar, hacer que aprenda la lengua materna, ¿sí? El desarrollo motor también vive un periodo crítico. Ese periodo crítico es más corto incluso que el lingüístico, ¿ah? Por ejemplo, desde que el bebé es más o menos es feto hasta el momento en que el bebé es aproximadamente un niño de 2 años, 1 año, va a vivir por el periodo crítico motor. O sea, hay varios periodos críticos que se van moviendo un poco de acuerdo a ello. El periodo sensible, ejemplo, una ausencia no tiene efecto concreto, sí tiene efecto, Ángel, pero el efecto no es tan determinante ni tan decisivo que con el periodo crítico, por si acaso. Claro, sí tiene efecto, o sea, el aprestamiento sí te va a traer un beneficio de todas maneras, pero no es tan decisivo como si lo hubieras tenido cuando tenías 1, 2 o 3 añitos, ¿ya? Ahí está. En el caso, obviamente, de la estimulación temprana, estoy diciendo, ¿no? Ahí está. Entonces, el periodo sensible. Aquí, por ejemplo, vemos, mira, respecto a la adquisición lingüística, si bien es cierto, es hasta los 5 o 6 años más o menos, el periodo sensible de la adquisición lingüística puede ser hasta los 11, 12 años todavía, ¿no? Es decir, abarcará tal vez el primer periodo, pero también otros periodos, como por ejemplo, a los 10 años, el aprender palabras en inglés, ¿no? Siendo tú español, ¿no? Siendo tú alguien que habla lengua materna español. Entonces, ahí está. Aunque los primeros años sean de periodo crítico en la adquisición del lenguaje, experiencias como adquirir una segunda lengua cuando migras puede resultar significativa, ¿no? Por ejemplo, tengo amigos que aprendieron, aprendieron a hablar español a partir de los 10, 11 años. Ellos vivían en un pueblo de Ayacucho llamado Socos, y ellos, por ejemplo, si bien es cierto, hablan el español, la pronunciación que hacen del español es todavía muy matizada por la pronunciación del quechua, porque en Socos, en su pueblo, se hablaba más quechua que castellano. El castellano se hablaba muy poco, muy poco. Entonces, cuando él llega ellos se mudaron a Huamanga cuando tenía él más o menos 10 años, 11 años. Cuando se mudan a Huamanga, en Huamanga se hablaban español, castellano, la mayoría habla castellano ahí más bien. Y uno que otro habla quechua, tenían que aprender a hablar el castellano, y él habla castellano, sí, porque obviamente todavía tenía un periodo sensible para eso, pero como te digo, la entonación, algunos cambios en algunos fonos vocálicos todavía lo mantiene. ¿Por qué? Porque sí, todavía estaba en el periodo sensible de aprender otra lengua, pero ya no estaba en el periodo crítico. Entonces le fue difícil, ¿no? Y lo curioso es que su hermana menor sí habla muy bien el castellano, ¿no? El castellano o el español, en comparación a la mayor, porque claro, la mayor, cuando toda la familia se muda, la menor tenía pues más o menos 3 años, 2 años, y el mayor tenía más o menos unos 11 años aproximadamente. Ahí vemos el cambio, ¿no? Que cada uno ha tenido. Mira, viven el mismo tiempo, la misma cantidad de años en Lima, los dos, pero la hija menor habla mucho mejor el español que la hija mayor, a pesar de que ambos han estado expuestos al castellano al mismo tiempo. ¿Te das cuenta? Uno está ya estuvo desde el periodo crítico, pero el otro estuvo en el periodo sensible, ¿ya? En el periodo sensible. Ahí está. Vamos a hablar de ahora aspectos del desarrollo. El desarrollo lo vamos a abarcar bajo 3 aspectos, ¿ya? El primer aspecto es el físico-motor. Implica cambios en el crecimiento, la madurez, la maduración, así como el dominio gradual de capacidades de coordinación motriz. Luego vamos a hablar de los cambios de tipo cognitivo, que tienen que ver con cambios del pensamiento, la percepción, la memoria, el aprendizaje, la inteligencia y el lenguaje, ¿ya? Y luego vamos a hablar de los cambios psicosociales, que van a abarcar los cambios de las interacciones sociales, el desarrollo moral y también el cómo se desarrollan nuestras manifestaciones afectivas, ¿ya? Entonces vamos a ir abarcando esos 3 aspectos en cada etapa. Vamos a hablar ya entonces de las etapas que nos tocarán ver. Son 8 etapas, contando la primera, que es prenatal, ¿ya? Desde la fecundación hasta el nacimiento. Luego vamos a hablar de la infancia,
desde que nace un bebé totalmente chiquito hasta el tercer año. Luego la niñez temprana, que abarcará más o menos el periodo de la preescolaridad, los niños que van al jardín desde el tercero hasta el sexto año. Luego llegarán los niños de la niñez intermedia o media, que van desde de sexto año, o sea, 6 años, hasta el 11º año, que será más o menos el sexto grado, ¿no? ¿Ya? Luego llegarán los chicos de la adolescencia, más o menos desde los 11 años ya cumplidos hasta los 20 años casi, ¿no? Los 11 años caso de las mujeres, 20 años caso de los varones, de cómo termina, ¿ah? Porque el hombre empieza un poquito la adolescencia a los 12 y la mujer termina la adolescencia a los 19. O sea, esto abarca el inicio de la adolescencia de una mujer y el final de la adolescencia de un varón, ¿ya? Para tratar de abarcar todo. La adultez temprana, que es la de los jóvenes, normalmente de 20 a 40, la adultez intermedia, que es de los maduros, de 40 a 65, y la adultez tardía, que es la de los ancianos, hasta más o menos el final de tu vida y desde los 65 años en promedio, ¿ya? Iniciaremos entonces explicando la etapa prenatal. Es la primera etapa y se da ya desde el momento de la fecundación. En los primeros meses el desarrollo físico es el que está más presente. Predomina durante la etapa prenatal el desarrollo físico y solamente se observa desarrollos conductuales y psicológicos en la última etapa de la etapa prenatal llamada fetal, ¿ya? Estos cambios se mantienen hasta la etapa fetal, o sea, los cambios físicos también están en la etapa fetal. Desde aquí notaremos desarrollo de los procesos psicológicos. Desde la etapa fetal se van a anotar recién los desarrollos en procesos psicológicos, sociales, conductuales y ojo, no dejes de perder esto. La etapa fetal también mantiene los cambios físicos. Bien, mientras que en los primeros no hay todavía evidencia de desarrollo psicológico, social ni conductual en las primeras. Las dos primeras se caracterizan por desarrollo físico. Entonces iniciamos la primera, etapa germinal, también llamada etapa cigotal por algunos. ¿Por qué? Porque los primeros días de la fecundación van a estar determinados con una primera célula llamada cigoto, ¿ya? Cigoto. Entonces, la etapa germinal abarcará más o menos desde el momento de la fecundación hasta la segunda semana de vida gestacional. ¿Está bien? Ya está. ¿Qué cambios ocurren durante estos primeros casi 15 días? Bien, principalmente lo que ocurre es el cigoto va a empezar a dividirse rápidamente hasta tomar una forma como de mora. A esto le llamaremos mórula. Una mórula tiene entre 8 y 16 células ya, mientras que el cigoto es solamente una célula única, producto de la fusión de estos dos gametos que son el espermatozoide con el óvulo, ¿no? El ovocito. Ya, ahora, ya está fecundado, ya es un cigoto, ya se dividió, ya tiene la apariencia de mora, ya se llama mórula, luego empieza a la división separada, a esto se le llama blástula, ¿ya? Durante la formación de la blástula, el cigoto, o mejor dicho, el producto, se ha ido modificando tanto, pero también se ha ido moviendo hasta implantarse al útero, ¿está bien? Cuando sucede la implantación al útero, esta ya tiene una apariencia como de un tejido más condensado y aquí inicia lo que llamaremos gastrulación. Durante el periodo de la gastrulación se van a formar 3 capitas. Aquí se interrumpe la primera etapa, ¿ya? La formación de la primera capa nos da el visto de que ya va a entrar a la segunda. O sea, hay 3 capas que se van a formar: ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Está bien? Estas 3, la formación del ectodermo nos da indicio de que ya se va a entrar a la segunda etapa llamada embrional, ¿ya? El ectodermo solo es una capa, o sea, es un tejido, ¿sí? El mesodermo también. Lo curioso es que el mesodermo, a pesar de formarse en medio, fue la última capa de las 3 en formarse. Eso también es un dato curioso, ¿ya? Muy bien. La capa interna se llamará endodermo y es la segunda capa en formarse, como te digo, en tiempo, pero en orden anatómico sería la tercera, ¿no? Es la interna. Bien. Durante la etapa embrional, entonces, vamos a ver que ya están las 3 capas formadas para entonces, ¿ya? Y cada capa va a empezar a generar órganos. Este proceso en la que cual cada capa, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo empezarán a formar órganos, se llama organogénesis, ¿ya?
organogénesis se da durante la etapa embrional entre la 3ª y la 8ª semana aproximadamente, ¿ya? Entonces, ya sabemos, ¿no? Se están formando a partir del ectodermo, del mesodermo y del endodermo, se están formando órganos, eso se llama organogénesis, y como ahorita se están empezando a formar órganos, es el periodo más vulnerable para el desarrollo físico del niño, ¿ya? Aquí podríamos hablar del primer periodo crítico que va a enfrentar el niño, porque si la mamá, por ejemplo, se enferma de una rubiola, si la mamá consume drogas, si la mamá bebe, eso le va a generar problemas incluso tan graves que pueden generar malformaciones en el cuerpo del bebé. A esto se le llama teratogenia, ¿ya? Teratogenia. Terato es monstruo, malformación. Genia, origen. Así es que puede ser que las teratogenias o problemas congénitos tengan que ver con su inicio en no haber aprovechado o lamentablemente haber sido expuesto el embrión a factores inicuos, factores que le hacían daño sin darse cuenta, ¿ya? Muy bien. Periodo fetal, más o menos desde la 9ª semana hasta el nacimiento, los órganos maduran para la vida fuera del cuerpo. Es decir, si acá ya se habían formado los órganos, necesitan madurar para aguantar el nacimiento, para aguantar el desprendimiento con la madre, y todo ese complejo crecimiento y maduración se va a dar en la etapa fetal, ¿ya? Los órganos deben madurar para que el bebé pueda soportar la vida fuera del cuerpo de su madre. El desarrollo psicosocial se vuelve evidente en esta etapa. Por ejemplo, los bebés ya pueden responder a la voz de la madre. La madre les habla y ellos ya están, ¿ya? Aunque no entienden las palabras, sí entienden el contacto humano. ¿Está bien? Estamos viendo eso. Puede responder a la voz de la madre. Hay una evidencia de emociones y de memoria. Así que se podría hablar de una situación de factor de aprendizaje desde ya. ¿Okay? Ahora, durante la infancia vamos a notar los siguientes cambios, ¿ya? Ya estamos viendo la infancia y aquí notamos los siguientes cambios. Por ejemplo, los primeros cambios que vemos son los movimientos que hacen. Son solamente reflejos llamados neonatales. ¿Te acuerdas del Babinski, el Moro, el de succión, el de búsqueda, etcétera? Esos son los llamados reflejos neonatales. Si no los recuerdas, te recomiendo que vuelvas a la clase de Jean Piaget en el sensorio motriz. Ahí se describen todos los reflejos neonatales. Después de esto, gradualmente, los bebés irán incorporando hábitos y sus movimientos poco a poco serán desde incontrolados como los reflejos hasta poco a poco más controlados. Pero este control de movimientos, este aprendizaje motor sigue un curso. Va a tener que seguir un curso. No es que, ya rápido no. Va a seguir un curso. ¿Y sabes cuál es? Vamos a hablar de 2 leyes para eso. Número 1, la ley cefalocaudal. ¿Qué significa? Cuando los bebés aprenden a controlar los movimientos, la primera parte del cuerpo que controla va a ser la cabeza. Más o menos esto es cuando ya tienen 1 año. Perdón, un mes, 1 año estoy hablando, es 1 mes. Voy a simular con algo, a ver, no tengo muñequito acá, creo, pero ya, no importa. Voy a simular con mi muñeca china, ¿ya? ¿Ya? Entonces, mira, a ver, no sé si es así también. Ya, imaginemos que ella es una recién nacida, porque no tengo una muñequita realmente. Como no controlan el movimiento de su cuerpo al inicio, hasta que puedan controlar la cabeza, eso es hasta los 30 días, 30, 50 días, cargar al bebé tiene que ser algo determinado. Mira, se tiene que cargar al bebé así. Tu mano debe cubrir su espalda y sostener la nuca del bebé. Así tendrías que cargar a un bebé recién nacido. ¿Sí? ¿Qué pasa si no lo cargas así? Pues, como no sostiene la cabeza, se caería la cabeza. A veces, si has cargado a un recién nacido, por ejemplo, sosteniéndole la espalda, te habrás dado cuenta que su cabeza está así, como tirada. ¿Correcto? Así que recuerda, al inicio no controlan ninguna parte de su cuerpo. El primer mes es el primer gran logro. ¿Por qué? Al primer mes ya sostienen un poquito la cabeza. Vemos que el bebé está así. Desde la mesa está echado, ya sostiene un poquito. Y entonces ya habremos controlado el primero. Eso se llama céfalo, parte alta. ¿Ya? Ese es el céfalo, la parte alta, la parte que está en la cabeza o cerca de la cabeza. ¿Está bien? Después de algunos meses, el tronco será el segundo desafío. ¿Ya? Para el tercer mes, los bebés ya controlan el tronco. Incluso cuando renegan, se van hacia atrás. ¿No? Él está renegando, se va hacia atrás. Por favor. El tronco ya se puede controlar hacia el tercer mes más o menos.
Para el quinto mes, el bebé ya puede controlar incluso la pelvis. Incluso se podría sentar, pero no es recomendable sentarlo hasta el sexto mes. ¿Por qué? Porque su desarrollo óseo aún no es completo. La columna sigue siendo cartílago y sostener el cuerpo rechoncho de un bebé promedio de 5 meses es doblar a la columna. O sea, si lo sientas antes de tiempo, es probable que vayas a doblar su columna antes de tiempo también. Por eso lo recomendable es que se sienten hasta el sexto mes. Recuerda, cabeza, tronco, pelvis. ¿A qué edad aprenden a caminar los bebés? El promedio de bebés aprende la marcha o caminar hasta 1 año de edad. 1 año de edad. 12 meses, 13 meses en promedio. ¿Quiénes logran caminar más pronto? Bueno, los estudios favorecen a los varones, aparentemente. Dicen que los bebés varones pueden llegar a caminar más rápido que las nenas mujeres, aunque todo depende también de la estimulación que se le dé. ¿Ya? Muy bien. Primera ley cefalocaudal. Se controla más rápido lo que está cerca de la cabeza y gradualmente lo que está lejos de la cabeza. O sea, de la parte alta a la parte inferior. Esa es la primera ley. ¿Está bien? Segunda ley, la ley próximo distal. Todo será referente al tronco aquí, ¿ya? El tronco y lo que está cerca de él es lo próximo y lo que está lejos de él es lo distal, ¿sí? Entonces, yo te digo, entre brazo y antebrazo, ¿qué es próximo y qué es distal? A ver, próximo, distal. ¿Qué es? Brazo y antebrazo. ¿Cuál es próximo y cuál es distal? Recuerda que todo está referente al tronco, ¿ya? Al tronco. Contéstame en el chat, por favor, para ver si me estás entendiendo el concepto, ¿ya? A ver. Antebrazo, brazo. ¿Cuál es próximo y cuál es distal? Contéstame. Algo interesante por acá me dice. Brazo es próximo, antebrazo distal. Muy bien, así es, ¿no? Exacto. Ahora, si te dicen entre antebrazo y mano, ¿cuál es próximo y cuál es distal? Antebrazo y mano, ¿cuál es próximo y cuál es distal? Claro, muy bien. El antebrazo es próximo, aquí más bien, y la palma se va a hacer distal, ¿no? Porque está más lejos del cuerpo. Y entre palma y deditos, palma es más próxima, deditos son más distales, ¿sí? Ahora, ¿qué significa la ley próximo distal? Más fácil se controla brazo, después antebrazo, después palma, y ¿sabes? Controlar los dedos nos cuesta bastante. ¿Cuánto aproximadamente? 2 años. Controlar la oposición del pulgar a los demás dedos es lo que más toma. Demora más o menos 2 años. No tanto como este, ¿no? Como más incluso que este, que nos demoraba 1 año hasta la marcha, ¿no? Bien, a la adquisición de la coordinación de los brazos y antebrazos le sigue el control de palmas y gradualmente coordinar la posición del pulgar frente a los demás dedos. Esto conlleva una ejecución de movimiento. Esto se llama pinza. Y los niños necesitan hacer pinza para sostener cucharas, para poder usar el cuchillo, para hacer las tijeras. La pinza es importante en nuestro desarrollo de motricidad fina, mientras que la marcha es importante en el desarrollo de nuestra motricidad gruesa. Ya sabes, motricidad gruesa de fuerza, motricidad fina de precisión, ¿ya? Ahí está. Otro cambio en el desarrollo físico-motor de los niños es que aprenden a controlar sus esfínteres, o sea, aprenden a defecar y a miccionar oportunamente y ser llevados al baño. Mamá pipí, mamá popó. Ese reconocimiento de su cuerpo y que sean llevados es lo que llamamos control de los esfínteres, ¿ya? El desarrollo de capacidades motrices, como correr y saltar, también son evidentes. Por ejemplo, los niños muy pronto aprenden no solamente a caminar, después están corriendo, después van a aprender a saltar. Al inicio su salto es un simple despegue de talón, después ya saltan de verdad. Incluso algunos ya suben escaleras, pero claro, al inicio el subir escaleras es de un escalón, pie derecho, completa con el otro pie, como un cojito, algo así. Y después vamos a ver cómo los niños al final del tercer año ya pueden subir escaleras alternando un pie por grado, ¿no? Ahí está. Ahora, respecto al desarrollo cognitivo, te recomiendo que vayas a leer a Jean Piaget en el sensorial motriz y un poco sobre el preoperacional, porque es hasta los 3 años la infancia. Abarca los 2 años del sensorio motriz y el primer año del preoperacional entonces, ¿ya? Recuerda que este tema tienes que leerlo con Jean Piaget.
En un inicio se ubica el estadio sensoriomotriz, hay presencia de sensaciones, ya que su cuerpo responde automáticamente a los estímulos sensoriales. Uno de los logros más importantes al alcanzar el primer año es la aparición de la noción de que los objetos permanecen. ¿Te acuerdas de la permanencia del objeto durante el sensoriomotriz? Ahí está, ¿no? Ese es lo que está graficando acá. Aunque ya no estén. Ya está. Obviamente la permanencia del objeto está vinculada a la memoria. Recuerdo que había algo ahí antes. Luego, en términos de lenguaje, el llanto, el gorgorito y el balbuceo son parte de la forma en cómo se comunican antes de aprender a hablar. A esto se llama comunicación prelingüística. ¿Ya? Para los 2 años, los niños alcanzan el estadio preoperacional. Surgen entonces las primeras representaciones simbólicas, o sea, la primera representación con uso del lenguaje y pensamiento. ¿Ya? Ahí está. Además, con esto, ya como hay uso del lenguaje, la comunicación ya no va a ser prelingüística, sino lingüística. Los niños aprenden holofrases, sobreextensiones, aumento acelerado del vocabulario. Mamá, ¿qué es esto? Mamá, ¿por qué? A cada rato van a empezar a hablar, pronto pasarán de 50 palabras a casi 1000 palabras cerca del tercer año. Empieza la formación de conceptos simples, por eso se llama etapa preconceptual, recuerda eso. Además, recuerda que los primeros años son de un fuerte egocentrismo cognitivo. Los niños ya pueden imitar a partir de los 2 años, incluso imitan diferidamente, o sea, imitan lo que vieron en el pasado, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, la niña da de comer a su muñequita porque ha visto a su mamá como da de comer a su hermanita. Entonces, imita, aunque ahorita no esté viendo a su mamá hacerlo, la imita tiempo después, imitación diferida. Además, la función simbólico ayuda en esto, ¿no? Por ejemplo, la niña con sus palabras hace que la muñeca simbolice una bebita de verdad, ¿no? Ahí está. Ella con sus palabras simboliza una madre de verdad, ¿no? Ese es el juego simbólico. Bien, para poder ver un poco del desarrollo del lenguaje, vamos a ver esto. Dime si se escucha, ¿ya? A ver, escribe por el chat. Si se escucha. Gracias. Ya, entonces, vamos a esta etapa, mira, el llanto joven es más o menos en el primer mes hasta el segundo mes, ¿ya? Ya a partir de eso, esto que ahorita vas a ver que se llama arrullo, es más o menos desde el 2 meses. Tú dirás, profe, pero los bebés siguen llorando. Claro, pero ya no va a ser su única forma de comunicarse. En cambio, cuando están recién nacidos, el llanto es la única forma de comunicar. Aquí ya hay una segunda forma de comunicar aparte del llanto, ¿ya? Segundo mes aproximadamente. Se llama arrullo. De 2 meses ya lo tiene. Esto se llama balbuceo. Los balbuceos están presentes en niños de 6 meses. Pueden repetir sílabas. Mamá, dada, mamá, papá. Vamos a ver otros, ¿ya? A ver, continuamos. Esta nena tiene 1 año aproximadamente y lo que está haciendo es una protoconversación. ¿Qué es eso? Realmente no está conversando. Lo que ella está haciendo es imitar
conversaciones que haya visto a otros, ¿no? Por ejemplo, el uso del celular, ¿no? Bien, vamos a continuar. Ese Cadi. Ese Cadi bueno. Y esta última etapa es una etapa donde la imitación sigue, ¿no? Para Piaget, estas primeras todavía no nos enmarcan uso del pensamiento, o sea, no está pensando en lo que dice, solo repite lo que escucha o repite lo que ve, ¿ya? Así que son formas de comunicación con carencia de símbolos, carencia de lenguaje. ¿Está bien? Ya está. Ahora, ¿en qué momento lenguaje y pensamiento se unen? Ya esto abre la etapa lingüística. Vamos a ir a la siguiente, ¿ya? Esta es etapa lingüística. Un añito. ¿Y el chancho? ¿Y el chancho? ¡Chancho! Mira, Che, Siri, andale a tu casa. Perro feo. ¿sabes cuál es la diferencia entre esta etapa y la anterior? Cuando ella le dice, y el chancho, la nena hace así, calla, calla. O sea, lo que hace es señalar al chancho. Entonces, esto nos muestra que la nena sabe que la palabra chancho de verdad se refiere al animal. ¿Me dejo entender? Entonces, calla. A diferencia del otro, que lo único que está haciendo es reproducir lo que escucha. Continuamos. Con esto, y vamos. ¿Qué estás haciendo? Feliz día, decía papá. Papá, feliz día, decía. Feliz día. Muy bien. Mira, te das cuenta que cuando ella dice papá, feliz día, mira, ¿no? O sea, le mira a la mamá, pero cuando le dice feliz día, papá, feliz día, sabe que es papá. No sé si te das cuenta. Sabe que de pronto quien está mirando es su papá. Entonces ahí estamos viendo que si hay pensamiento. Pues. Continuamos. Mateo, ¿de qué color es Aquí este? están 2 años ya. ¿Y este? Mateo. ¿Y este? Tío, Muy bien. ¿A dónde has estado vos? el Dabu. En la AU. 2 años y medio. ¿Tenés en la mano? ¿Qué? Ese que tenés en la mano, ¿qué color es? ¿Este? Sí. ¿Qué color es? No gusto. ¿Qué color es? ¡Ojo! Rojo, muy bien. ¿Y qué pintaste ahí? ¿Qué? ¿Qué pintaste? No te el tallo. Un tallo, bueno. ¿Y este? ¿Este qué color es? Y. ¿Ah? ¿Qué color es este? Y. No, ¿qué color es? Azul. Toma, dibuje con azul. No. ¿No vas a dibujar con azul? No. Acá. Ya tiene mucho más palabras incorporadas. ¿Y este qué color es? Fíjate, sabe los colores. Verde. Sí. Esto se llama explosión del lenguaje, este? ¿ya? De pronto van a ir aprendiendo rápido a hablar. Amarillo. Incorporan colores, números. ¿Y este? ¿Ese que está ahí? ¿Qué color es ese? ¿Qué? ¿Qué color es este? Mira. ¡Ojo! No. ¿Qué color es? Agua. Naranja, muy bien. ¿Y este? Bota. Rosa. ¿Este? Ese- Estamos notando que si bien es cierto, ha aumentado bastante el vocabulario, aún le falta perfeccionar la vocalización, ¿te das cuenta? Es algo típico de entre los 2 y 3 años van a tener que empezar a perfeccionar la vocalización de a pocos. Quien adelanta en este periodo es más bien la niña. La niña tiende normalmente a ser más desarrollada lingüísticamente, mientras que el niño más desarrollado físicamente, en promedio. ¿Qué color es? Moño. No, marrón no. ¿Qué color es? Niño. Negro. Muy bien, Pipi. Allá está la luna comiendo aceituna. No le espero uno que no quiere dar. Saco. Un pañuelito que nos ponga a llorar. ¿Qué es esto? Una piel de carne.
Una piedra grande. ¿Esto qué es? Una casa. ¿Esto? Un corazón. ¿Esto? Una flor. ¿Hace ¿Te otro? das cuenta que dice flor, corazón? Son fonos difíciles, ¿no? Flor, que para nosotros es fácil. No, articular R, sobre todo los niños, les cuesta bastante, pero ella dice una flor, ¿no? Una casa. Continuamos, ¿ya? A ver, fíjate. ¿Qué es esto? Un nene. ¿Qué hace? Y no sé, a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una mamá. Una mamá iba a decir. Ya está. Hasta aquí sería el desarrollo lingüístico. Vamos a ver que tienen hasta esto. Ya, ella ya tiene cerca de 3 años y ahí es donde va a terminar esto, ¿no? 3 años en adelante ya es otro desarrollo que vamos a ver la clase próxima. Se llama desarrollo egocéntrico. ¿Ya? Ahora, en el aspecto psicosocial vamos a hablar de algunos cambios interesantes. Por ejemplo, el desarrollo psicosocial está enmarcado en los conflictos que Erikson propone en su teoría. Erikson decía que nuestro desarrollo de personalidad se enmarca en el desarrollo de crisis o conflictos, enfrentamientos de dos polaridades, ¿ya? Por ejemplo, dice, en un inicio los cuidados oportunos y amorosos de la mamá u otra persona van a propiciar que el bebito forme su primer vínculo con ¿no? ¿Te acuerdas del video que hablan del apego? Entonces va a haber un primer vínculo amoroso porque el niño está recibiendo cuidados de sus padres. Normalmente el vínculo es con uno más que con otro. Puede ser la mamá o en el efecto también el papito o incluso la abuelita, la niñera, quien le cuida. Todo ello conlleva la resolución adecuada del primer conflicto. El primer conflicto está basado en estos primeros cuidados, van a hacer que él enfrente la confianza frente a la desconfianza por los demás. Conflicto que se vuelve crítico desde el nacimiento hasta los 18 meses. La resolución oportuna del dicho conflicto lleva a que el niño vaya a desarrollar, o sea, si el niño de verdad es atendido como se debe, de forma muy amorosa, con el cuidados pertinentes, el niño va a desarrollar una virtud, una fortaleza llamada la esperanza, ¿ya? Otras personas trascendentales en esta primera etapa son los miembros de su familia con los que conviven, ¿no? Ahí está. Otro cambio, disculpen acá, otro cambio lo vamos a ver ya cuando el niño tiene 2 años. Mira, los niños para los 2 años ya no necesitan que los desplacen con el brazo, ya caminan. El cambio de pañales es reemplazado por el abuso oportuno para que les lleven al baño. Un gran salto se produce en el desteto, se le quitan el pecho. Ahora sus alimentos serán brindados sin el cuerpo de la madre. De alguna manera, todos estos cambios lo que propician, ¿qué cosa es? Que el niño sea más autónomo. Entonces va a enfrentar la segunda crisis que se llama autonomía frente al cuidado de sus padres, que en este caso se llamará autonomía frente a la vergüenza o duda, ¿no? Ahí está. Ahí está. Este conflicto se volverá crítico entre el año y medio hasta los 3 años, ¿verdad? Al igual que la etapa previa, la adecuada resolución de este conflicto le permitirá desarrollar la fortaleza de virtud, de llamado voluntad, ¿no? Ahí está, la voluntad. Luego vamos a hablar de otros cambios que vamos a ver en estos niños menores de 3 años. Por ejemplo, observamos que los niños son más interactivos con la familia, pero no tanto con los que viven fuera de la familia. Prioriza de entre todos los miembros de la compañía de la madre en la mayoría de los casos. El egocentrismo del que se habla en el apartado de desarrollo cognitivo, ya lo hemos dicho, y ayer habla del egocentrismo cognitivo, influye también en los aspectos psicosociales. Por ejemplo, los niños no les importa nada más el desagrado que sienten. Son bien impulsivos, ¿ya? Otra cosa, los niños son bien celosos. Mi mamá es mía, mi papá es mío, mi familia es mío, es mi hermano mío. Son bien celosos, ¿ya? Los juegos que evidencian nos van a hacer notar que el niño más chiquito no necesita tanta compañía, pero el niño un poquito más grande sí lo necesita. Al inicio, cuando son bebitos, juegan solos, ellos en su cunita, no hay más. Pero cuando están más grandes, se aburren solos y quieren la compañía de alguien. Juego paralelo. Y cuando están más grandes, incluso quieren que ese alguien interactúe con ellos. O sea, cada vez más van a necesitar de otras personas, ¿no? Ahí está. Acá te dejo un breve resumen de todo lo que hoy día hemos visto para que tengas un cuadro de referencia. Bien, ya está. Hasta aquí sería.
Aquí estamos dando la primera clave, que la fundamentación es desarrollo humano, porque se habla no solo de cambios psicológicos, sino también de cambios físicos, de relaciones sociales. Es completo, ¿no? Ahí está, el desarrollo humano, ¿no? Profe, ¿por qué no madurez? No es madurez porque madurez y crecimiento son solo físicos. Crecimiento, aumento, madurez, estado de aptitud al que llegue el organismo después de cambiar. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, no es suficiente. Adaptación, ¿por qué no? Porque solo habla de cómo nos acomodamos al ambiente. Aquí está hablando también de lo interno. ¿Bien? Ahí está. Continuamos. Tómale foto a esto. Disculpen. Ahí está. La pregunta 2. Dice, durante la etapa embrionaria se desarrollan los órganos. Sí, habíamos hablado de la organogénesis, ¿te acuerdas? En la etapa germinal se produce una rápida división celular. Sí, te había dicho, primero cigoto, rápido mórula, después blástula, ¿no? Bien. En el periodo embrionario se forman los genitales externos. Los genitales externos, si bien es cierto, ya tienen un indicador en las semanas 7 o 6, hasta la semana 9 no se hacen evidentes. Entonces vamos a ver que esto último es incorrecto, ¿sí? Espero que le hayas tomado ya una foto. Vamos a la pregunta 3, ¿ya? Dice, en la pregunta 3. Mi dedo es más rápido que mi vista. De la capa del ectodermo se desarrolla el cabello, las uñas y el sistema nervioso. Es correcto, el ectodermo genera cabello, uñas y sistema nervioso. De la capa del endodermo se formarán los músculos. No, el endodermo es para los órganos internos, ¿no? Genera órganos internos. Los músculos están en medio, por lo tanto vienen del mesodermo. El periodo crítico es una etapa de alta sensibilidad a los estímulos, si es correcto, verdadero. Entonces, espero que le hayas tomado foto a esta pregunta número 3. La pregunta número 4 dice, Karina, una niña de 2 años, fue de visita con su mamá a la casa de su tía. Al llegar observó que su tía castigaba a su hija con una correa. Una semana después, Karina está jugando con su muñeca. ¿Cómo se llama cuando los niños hacen algo tiempo después de haber observado la conducta que están repitiendo? ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama cuando ellos repiten la conducta que han observado, pero tiempo después, no en el momento? Muy bien por acá. Ángel, Stephanie y Frank me han dado la respuesta correcta. Es la imitación diferida. ¿Sí? Ahí está. Vamos a ver en la pregunta número 5, ¿ya? En la pregunta número 5 dice, Daniel es un infante que ha establecido un fuerte vínculo afectivo. Aquí ya te lo dijo todo, ¿no? Si te habla de los vínculos afectivos que te hacen necesitar de la presencia del ser que quieres, se llama apego, ¿no? Aquí está. El apego es una vinculación afectiva intensa, duradera, que se desarrolla y consolida entre dos individuos. O sea, la madre y el niño puede ser, o también puede haber apego entre personas como hermanos, amigos, puede haber apegos a los amigos, puede haber apegos a las parejas, etc. Su objetivo es la búsqueda y mantenimiento de proximidad en momentos de amenaza, ya que estos proporcionan seguridad. El primero que habló del apego en niños fue John Bowlby, un psicoanalista, ¿ya? Muy bien, habló de una teoría del apego. Desde el punto de vista emocional, el apego surge cuando se está seguro de que la otra persona estará ahí incondicionalmente. Mi mamá estará ahí sí o sí. Erickson, a quien hemos nombrado en la teoría del desarrollo psicosocial, rescataba la importancia de esto para generar en el pequeño bebé, en el infante, sentimientos de confianza y la virtud de la esperanza, tener la convicción de que ella volverá, de que mi madre volverá, de que lo bueno está por venir. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, hasta aquí sería este tema.